Buenos días, hermanos. ¿Cómo están en este hermoso domingo? Me da gusto saludarles. Vamos a darles unos momentos para irse conectando los hermanos. Hola Miguel, hola Alexis, hola sus familias. Hola Dusan, toda su familia. También les extrañaba. ¿Cómo estaré esta mañana? Cuando estés cansado. Lo que vamos a hacer hoy, hermanos, que ya se están conectando. Veo que está ahí Raúl, también Patti y Marcia. Qué bueno verles a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Hermanos, mi voz está un poco cansada. Todavía no he sumado, pero estuve predicando. Creo que tuve un tramo de 9 veces en 9 días, si no me equivoco, predicando en muchas iglesias en el sur de Chile. Y también en una de las iglesias nos pidieron cantar 5 cantos especiales. Entonces se cansó mi voz un poco. Y lo que voy a hacer esta mañana es guardar mi voz un poco para la prédica. Entonces no vamos a estar cantando en esta transmisión, sino voy a estar leyendo 1 o 2 himnos y después vamos a predicar. Gracias, Ani. Está muy rico. Hola, Patti. También un gusto verte y saludarte por este medio. Hola, Marcia. Saludos a todos en casa. Hola, Raúl. Esperamos también pronto tenerle de vuelta. ¿Okay?
Bueno, otra vez quiero saludarles a todos. Gracias por conectarse para poder escuchar la enseñanza de la palabra. Qué bueno es estar de vuelta con ustedes aquí en Coyhaique. Y les extrañé mucho. Hermano Ignacio hizo un muy buen trabajo en las predicaciones, las enseñanzas cuando yo no estuve. Y quiero dar gracias a Dios por eso. Dije, voy a tener que volver rápido porque si no se quedan con Ignacio y no van a querer que yo vuelva. Así que tuve que venir, sí o sí. Hermano Ignacio, muy buen trabajo con todo lo que hizo. Gracias por ser usado por el Señor para su honra y su gloria. Hablando de Gloria, está Gloria también viendo. Que Dios le bendiga, Gloria. Me alegro mucho verles a todos. Si no respondí a algún comentario, me perdonen, porque a veces no aparecen aquí en mi pantalla. Lo que yo voy a hacer en este momento, en vez de cantar, quiero leer un himno. Eso es lo que vamos a hacer. Y voy a colocar la letra en los comentarios para que puedan leerlo también conmigo. Se llama Oh Amor de Dios. Uno de mis himnos favoritos. Este himno dice así: Oh amor de Dios, su inmensidad. El hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará, la gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Es muy bueno poder tomar unos momentos para glorificarle al Señor por su gran amor que Él tuvo por nosotros, enviando a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz y ser resucitado. El amor de Dios realmente es difícil para nosotros comprender al 100% el amor de Dios. Quiero leer 3 versículos y que estés pensando en cómo el amor de Dios te ha afectado a ti como hijo de Dios en tu diario vivir. Dice esto en Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y escucha bien esa última parte, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros recibimos a Cristo y somos salvos por la gracia de Dios, también recibimos al Espíritu Santo. Él empieza a morar en nosotros, nuestro cuerpo se ha convertido en su templo, y Él morando en nosotros le hemos recibido. Y la Biblia dice que Él ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Cuánto el amor de Dios debe afectar nuestro diario vivir, ¿cierto? Debemos tener un amor para el Señor, debemos tener un amor para los parientes, para nuestras familias, ¿cierto? Nuestros vecinos, nuestros colegas, amor hacia Dios y amor al prójimo. Esto es lo que el Señor desea y es la manera de cómo observar prácticamente lo que es la vida cristiana. Bueno, en unos momentos más vamos a empezar la prédica y antes de empezar la prédica
quería mencionarles que si Dios permite, esta semana nosotros vamos a poder hacer culto presencial en las instalaciones de nuestra iglesia. Entonces, para que estén escuchando, porque voy a estar avisando, para que hagamos todo lo más ordenado posible, de acuerdo con aforos y este tipo de cosas, distancia y todo eso. Así que, hermanos, vamos a estar avisando durante la semana. Si tú quieres congregarte con nosotros esta semana presencialmente y no perteneces a nuestro grupo de WhatsApp, que es de los miembros y amigos más cercanos de la iglesia, si tú no perteneces a este grupo y quisieras saber cuándo estamos reuniéndonos, por favor, mándame algún mensaje por WhatsApp o por Messenger y así te voy a poder mantener al tanto. Vamos a ir al libro de Mateo. Les invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, donde vamos a estar estudiando sobre una de las parábolas que nos dio el Señor Jesús. Chicos, ¿quieren saludar a los hermanos mientras están buscando el pasaje? Patri, sube más. Hola. ¿Los extrañaste Sí. en nuestro viaje? Hola. Sí. ¿Cómo estás, Abby? Bien. Qué bien. Hudson, ¿tú? ¡Oh, qué grande! Hola. El Hudson ya no es un bebé, ¿cierto? Eres muy Sí. grande. Muéstrale sus músculos. Tus músculos, a ver. ¡Ah! Y así. ¡Ah! ¡Ah! Ya. ¿Y, Maika? ¿Quieres saludar, hijo? Hola. Tú ni tienes que subir, ya eres tan alto. Deben estar viendo muchos de tus amigos ahí Sí. en sus casas. Muy bien. Ok. Excelente. ¿Ya encontraron, hermanos, el pasaje de Mateo capítulo 13? Voy a mirar rápidamente si hay más comentarios. La hermana Marley nos manda saludos desde Chillán. Qué bueno, hermana, que estás viendo. Hermana Marley es la esposa del pastor Fernando, donde nosotros estuvimos alojados hace pocos días. Y también tuve la grata experiencia de poder predicar en su iglesia. También está por ahí Felipe, que Dios le bendiga a Felipe, y todos los que están conectándose. Qué bellos que están, dice Gloria, de mis hijos. Es cierto, ellos tuvieron suerte y parecen a la mamá y no al papá. Bien, vamos a ir entonces a Mateo capítulo 13, versículos 24 hasta el 30, luego 36 hasta el 43. Versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y aquí nosotros también, unos versículos más adelante, tenemos la explicación del Señor de esta parábola. Vamos a adelantarnos hasta el versículo 36. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús. Estamos leyendo en el versículo 36. Entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo:
El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu reino, gracias por el Evangelio, gracias por la salvación que tenemos en Jesús. Quiero pedirte que nos des discernimiento en estos días y que nos des discernimiento con tu palabra. Necesitamos que tú nos enseñes. Nosotros queremos escuchar palabras de vida y entenderlas para poder vivir de acuerdo con lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que están viendo la transmisión, escuchando. Gracias por cada uno que está enfocado en las palabras de las Escrituras, escuchando atentamente la predicación de tu palabra. Gracias por cada niño y niña que están con su familia. Gracias por los casados que están viendo juntos. Gracias por los solteros, por viudos. Gracias por todos que están viendo. Y Señor, también quiero decirte gracias por las personas que pueden estar escuchando que todavía no tienen certeza de su salvación. Todavía no saben si son hijos tuyos o hijos del malo. Y te pido que en este tiempo, estudiando esta parábola de nuestro precioso Jesús, que puedas abrir sus ojos, quitarles el velo para que entiendan que son pecadores y que Cristo es su Salvador, para que se arrepientan y crean en Él, que lo reciben. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos enseñes en este tiempo y que todo sea para la gloria de Jesús. Es en su nombre que nosotros oramos. Amén. Bueno, aquí tenemos la dicha de escuchar una parábola que Jesús dio a las personas y que además nosotros podemos ser como una mosca en la pared y escuchar después la explicación que Cristo dio a sus discípulos. Qué maravilloso, ¿no? Escuchar a Jesús mismo exponiendo sobre una parábola que Él dio, ¿ya? Una parábola, ¿cierto? Es una historia que el Señor da para darnos una enseñanza, alguna enseñanza espiritual. Y gracias a Dios, aquí tenemos su interpretación. El versículo 24, vamos a empezar, dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nosotros podemos ver aquí en este pasaje y en la interpretación que es más adelante, que aquel hombre que sembró es el Señor Jesús. Esto es lo que nos dice en el versículo 37 cuando dice el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y cuando dice en el versículo 24, dice: un hombre, ¿quién? Jesús, sembró buena semilla en su campo. Su campo es el mundo. Esto también se nos dice en el versículo 38. El campo es el mundo. Entonces Jesús está sembrando en el mundo y dice que la buena semilla, porque dice un hombre sembró buena semilla en su campo. ¿Qué es la buena semilla? Nosotros podemos ver en el versículo 38 que la buena semilla son los hijos del reino.
¿Ya? Esta es la interpretación que Jesús dio en el versículo 38. La buena semilla también se puede referir a la buena semilla como trigo. Vemos esto en el versículo 25, cuando habla del trigo, en el versículo 29, donde el hombre dice, no quites la cizaña, porque también, a lo mejor, también vas a arrancar el trigo. Y después en el versículo 30 habla de recoger el trigo en su granero. Entonces la buena semilla y el trigo son como sinónimos, es lo mismo. En el versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, ¿cuándo duermen los hombres, hermanos? En la noche, ¿cierto? Es en la noche cuando muchas veces se hace las cosas que debieran dar vergüenza, pero como es noche y uno no percibe que nadie le está viendo, se ponen más bravos para hacer lo que debiera avergonzar. Cuando se abren lugares donde hay mujeres que trabajan, ¿cierto? En la noche o en la calle, eso es en la noche, ¿ya? De hecho, se ocupa la frase mujer que trabaja en la noche, y todos entienden de qué se trata, de qué está hablando. Son cosas que suceden cuando están llenos los bares, en la noche, ¿ya? Hay un versículo en Juan 3:19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, dice que cuando los hombres dormían, dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esto es lo que dice Mateo 13:25. Cuando dice enemigo, ¿de qué está hablando? Jesús lo interpreta y nos dice en el versículo 39 que el enemigo es el diablo. ¿Qué sembró el enemigo? Dice que sembró cizaña. ¿Y qué es la cizaña? En el versículo 38, Jesús dijo que la cizaña eran los hijos del malo. Podemos comparar esto con Juan 8, si me acompañan, por favor, a Juan capítulo 8. Juan 8 y el versículo 38. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, con P mayúscula, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Es una P minúscula. Uno podría decir, no, es que cualquier niño aprende cosas de su papito, pero Jesús no estaba hablando de lo que ellos habían oído y aprendido de su papito, ¿cierto? Su padre aquí en la tierra. Si seguimos leyendo, eso llega a ser abundantemente claro. Dice en el versículo 41, vosotros hacéis obras de vuestro padre, ¿ya? Él no dijo de vuestros padres, dice de vuestro padre. Ellos después, con un ataque satánico, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. O sea, ellos estaban haciendo referencia al nacimiento milagroso que él tuvo cuando María, siendo todavía virgen, fue embarazada milagrosamente por el Señor. Él hizo que ella concibiera. Entonces Jesús nació sin un padre terrenal, y sin duda ese es un golpe bajo que ellos están diciendo, sí, no tuvo padre, sí, no fue José, ajá, sí, entendemos. Nosotros no somos nacidos de fornicación, dijeron. Qué feo comentario, ¿cierto? Y después en el versículo 44 Jesús dice esto, vosotros sois de vuestro padre, y para dejar ambigüedades dice el diablo,
y los deseos de vuestro padre, quien el diablo, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando habla en el versículo 25 de nuestro texto, en Mateo 13, cuando habla del enemigo que viene a sembrar cizaña, ¿de qué está hablando? El enemigo es el diablo y la cizaña son los hijos del malo, los hijos del diablo. Sigamos. Mateo 13, 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces, cuando está hablando de la hierba y dando fruto, está hablando de la buena semilla, del trigo. Pero a la vez también apareció la cizaña. Y la cizaña y el trigo, cuando son pequeños, suelen ser muy parecidos. Me preguntas, ¿cómo lo sabes, pastor? Nunca lo he visto, pero es lo que he leído en los comentaristas. Entonces dice que son parecidos cuando crecen, pero es interesante eso en el versículo 26, la gran diferencia entre el trigo y la cizaña en este versículo. ¿Qué es? Dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. La diferencia aquí en este versículo es que los verdaderos hijos de Dios dan fruto y los falsos no. En el versículo 27 dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es una pregunta lógica, ¿cierto? Una buena pregunta, pero no hubiera sido bueno, nos dice porque el Señor en el versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Yo no sé si se hubiera arrancado junto el trigo con la cizaña porque parecían tanto, o si es porque estaban tan cerca, no estoy muy seguro, pero lo que él dijo, dejen la cizaña para no también arrancar el trigo junto con la cizaña. El versículo 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, el Señor, el hombre sabe al final que la cizaña no va a ser igual que el trigo, van a ser muy diferentes, por lo cual va a ser fácil diferenciar para los segadores, quitar la cizaña y después quemarla para poder recoger el trigo en el lugar indicado. ¿Y qué significa esto según nuestro Señor Jesús? La siega, porque dice en el versículo 30 que crezcan juntos, juntamente el uno con el otro, ¿hasta cuándo? Hasta dice la siega. Esto está hablando del fin del siglo, ¿ya? Y eso está en el versículo 39. Dice, la siega es el fin del siglo, ¿ya? Después nos habla en el versículo 30 acerca de los segadores. ¿De qué se trata esto? En el versículo 39 Jesús dijo que los segadores son los ángeles. Y ese recojo, ¿cierto?, de la cizaña y del trigo es el último juicio. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo 40. De la misma manera que se recogería toda la cizaña para poder quemarla, porque de nada sirve, ¿cierto? De hecho, me pasó ayer que nosotros veníamos de Chaitén hacia Coyhaique y vi que algún campesino había cortado muchos árboles, que había juntado muchas cosas que él, quizás malezas, cosas que él no quería en su campo, lo juntó en un montón y adivinen qué hizo. Sí, lo quemó.
por lo cual había cualquier cantidad de humo saliendo justo al lado de la carretera y él quemó todo lo que no quería. Y el Señor dice que haríamos lo mismo en la cosecha de cizaña, que no sirve para nada. De hecho, tengo entendido que la cizaña produce algo que puede ser hasta tóxico para el consumo humano. Entonces, Él dice, vamos a juntar toda la cizaña y vamos a quemarla, de nada sirve. Pero el trigo se va a recoger para estar en el granero. Y cuando hablamos de esto, dice que de esta manera, o así será en el fin de este siglo. El Señor está hablando del último juicio, cuando todos aquellos quienes han rechazado a Jesús serán condenados eternamente en el lago de fuego. Y aunque el Señor no lo dice, yo creo que podemos quizás usar la imaginación y entender que el granero donde se guarda el trigo es como el reino del Señor, es como el cielo. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿a qué refiere la cizaña? El enemigo que sembró la cizaña, ¿cierto? La sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, quien es el sembrador en esa parábola, a sus ángeles, quienes son los segadores, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno y el lago de fuego son un lugar terrible, un lugar de tormento eterno, un lugar de condenación eterna, un lugar de llamas eternas. Nosotros no tenemos miedo de hablar del infierno, ¿ya? No hablamos del infierno para asustar a la gente, para que se asusten al cielo, no, pero el infierno es algo que debiera asustarnos, ¿cierto? No, nosotros queremos que la gente sea salva porque se den cuenta de su pecado, como han ofendido a un Dios santo y como merecen ser castigados, pero para ser reconciliados, Dios envió a su Hijo, ¿cierto?, por ellos, para morir por ellos, derramar su sangre por ellos, ser sepultado, resucitarse, y pueden tener vida eterna si creen en Él como Salvador, ¿ya? Y si no, van a ir al infierno, pero sí queremos tener cuidado, aunque no tenemos miedo de hablar del infierno, no queremos hacer esto. Juntar 100 personas y hablarles de lo malo que es el infierno. El infierno es malo, 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 y todos ustedes van a ir al infierno. Pero si quieres ir al cielo con Dios, levanta tu mano. No quieres ir al infierno porque es malo. ¿Quién quiere ir al cielo? Excelente. Digan: Jesús, entra en mi corazón. Amén. Ahora van al cielo. No, nos vamos a evangelizar de esta manera, ¿cierto? Porque es importante que la gente entienda qué es el pecado, qué es su culpabilidad de haber pecado y la condena que merecen. Y es muy importante que puedan entender lo que es la sustitución, el sustituto de Cristo por nosotros en la cruz, y que se arrepienten y que crean en el Señor Jesucristo.
¿ya? El evangelismo, debemos ser cuidadosos con el evangelismo, pero no tenemos miedo de hablar del infierno. ¿Por qué? Porque es verdad. De hecho, Jesús habló más del infierno que el cielo. Habla mucho del infierno en la Biblia. Tengo aquí alistado 24 puntos acerca del lugar de condenación de los perdidos, todos aquellos que no reciben a Cristo como Salvador. Número 1, un lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Número 2, un abismo sin fondo, Apocalipsis 21. Número 3, una horrible tempestad, Salmo 11:6. Número 4, un lugar de llamas eternas, Isaías 33:14. 5, un horno de fuego, lo que acabamos de leer en nuestro texto. 6, un fuego consumidor, Isaías 33:14. 7, un lugar de tormentos, Lucas 16:23. 8, un lugar de castigo eterno, Mateo 25:46. 9, un lugar donde la gente ruega, Lucas 16:27. Número 10, un lugar donde la gente clama por misericordia, Lucas 16:24. 11, un lugar donde ellos se lamentarán, Mateo 13:42. 12, un lugar donde maldicen a Dios, Apocalipsis 16:11. Un lugar donde nunca se arrepienten, Mateo 12:32. Un lugar de inmundicia, Apocalipsis 22:10-11. Un lugar de lágrimas, Mateo 8:12. Un lugar de amarguras, Salmo 18:5. Un lugar de oscuridad extrema, Mateo 8:12. Un lugar donde ellos no tienen descanso, Apocalipsis 14:11. Un lugar donde muerden sus lenguas, Apocalipsis 16:10. Un lugar de tinieblas y oscuridad eterna, Judas 13. Un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9:48. Un lugar donde son atormentados con azufre, Apocalipsis 14:10. Un lugar desde donde el humo del tormento de ellos asciende para siempre, Apocalipsis 14:11. Un lugar a donde ellos no desean que sus seres amados vayan, Lucas 16:28. No queda duda, el infierno, el lago de fuego, es un lugar horrible, es un lugar terrible. Dice en el versículo 42, y los echarán, ¿quién? Los hijos del diablo, los hijos del malo, la cizaña, los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en su reino, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí entonces nosotros leyendo estas cosas podemos entender varios puntos que impactan nuestra percepción, nuestro discernimiento en el tiempo actual. Un ejemplo, en el versículo 30, el Señor dice estas dos palabras, dejad crecer. Dice esto respecto a la cizaña, que es el hijo del mal, los hijos del malo, y el trigo, que son los hijos de Dios. Dice, dejarlos crecer juntamente. Esto nos indica que en la actualidad hay personas que parecen, por la apariencia, ser salvos y no lo son. Esta verdad también se confirma con otros versículos de otros pasajes, como por ejemplo 1 de Juan 2:19 o Mateo 7:21-23. Léanlo conmigo, 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19 dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
hay ciertas personas que le dan la espalda al Señor. No sé, hemos escuchado quizás historias de personas que pensábamos que eran cristianos y después de repente sale la noticia que salió del closet o se volvió ateo. Y algunos dirían, esta persona perdió su salvación. Pero no, esa persona no puede perder la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna, ¿ya? La salvación es un regalo de Dios que Él nos da y no quita. Nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo y no se puede desnacer. Cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios, recibimos la justificación. Y esta justificación no se puede deshacer. Somos justificados por la gracia de Dios por medio de fe en Cristo para siempre. Entonces no se trata de perder la salvación, se trata de revelar que eran cizaña. Se trata de revelar que a lo mejor parecían como uno de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que si fuesen de nosotros, dice la Escritura, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿por qué? Para que se pudiera manifestar que no todos son de nosotros. O sea, a lo mejor todos hablan como nosotros y quizás se visten como nosotros, van a los mismos lugares que nosotros, pero no son de nosotros. Hay algunos entre nosotros que son cizaña. Mateo capítulo 7, vayan conmigo por favor. En Mateo capítulo 7, el versículo 21, dice esto: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tú sabías que hay gente que con su boca profesan a Jesús, que no son salvos, que no tienen vida eterna? Son personas que le dicen, Señor, Señor. Son personas quizás que dicen, yo soy creyente, soy muy creyente, he sido creyente de toda mi vida. Ah, sí, yo vengo de una familia cristiana. Tú puedes ser una persona que tú le preguntas, ¿tú eres salvo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Has recibido a Cristo? Y te dicen, yo me bauticé. Son personas que son religiosas, pero a lo mejor no son salvos, ¿ya? Pueden ser personas como Cornelio, que tratan de hacer bien, que tratan de orar y tratan de hacer limosnas y tratan de ser buenas personas, pero aún así dice que él no era salvo, Cornelio. Entonces hay gente así, hermanos, en el mundo hay mucha gente así que le dicen Señor, Señor a Jesús, pero no entrarán en su reino. Leamos lo que dice Jesús, Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esto se puede aplicar muy precisamente al movimiento moderno de hoy en día, del pentecostalismo, del carismaticismo. Hay mucha gente que promueve ese tipo de cosas en el versículo 22, y hablan mucho de los dones del Espíritu Santo, sin darse cuenta que no todos los dones del Espíritu Santo siguen vigentes hasta el día de hoy. Muchos de los dones que fueron dados como señal, a los dones milagrosos, estos dones cesaron cuando la Biblia se completó. Pero hay mucha gente que tratan de hacer cosas en el nombre de Dios. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que yo fui a un lago en Guatemala. Se me fue el nombre del lago, pero ese lago estaba muy cerca de Quetzaltenango, o Xela, como dicen los guatemaltecos. Y nos acercamos al lago para ver la feria y estábamos repartiendo tratados. Y de repente vemos que hay una gran plataforma y hay mucha gente ahí esperando, y me puse a conversar con alguien y me dijo, aquí anoche levantaron a un muerto. Dijeron que había una persona muerta y que lo levantaron.
Pero ¿sabes qué? Yo sé que eso fue 100% falso. Disculpen si esa palabra no es apropiada, pero chanta, yo sé que no es verdad, porque si hubiese sido verdad, podríamos ver videos de esto, se podría comprobar científicamente, estaría en YouTube, estaría en las noticias, nosotros podríamos saber de este verdadero milagro que sucedió. Pero no, eso no pasó. Hay gente que dicen que pueden sanar, pero entonces, ¿por qué no van a los hospitales y empiezan a sanar gente? Dicen, no, es que ellos no tienen fe. Pero en la Biblia no siempre era necesario que alguien tuviera fe para ser sanado. Entonces, si tú tienes el don, sana a la gente. Pero lamentablemente hay muchos engañadores en el mundo el día de hoy. Pero hay un grupo de personas que le dirán a Jesús, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero Jesús les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca, nunca te conocí. Esa frase es clave para que nosotros entendamos que no fueron gente que en un entonces fueron salvos y después perdieron su salvación. Sabemos que esto no puede ser verdad, porque hablando de los salvos, Jesús dice, discúlpenme, Jesús dice esto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto está en Juan 10:27. Entonces, cuando él dice a este grupo de personas que supuestamente profetizaban, que supuestamente echaban fuera demonios, que supuestamente hacían muchos milagros, él les dice, nunca os conocí. Eso nos hace entender que ellos nunca fueron hijos de Dios, que siempre eran hijos del malo. ¿Por qué? Porque Jesús dice de los hijos de Dios, de los hijos del reino. Él les dice que son mis ovejas y yo las conozco. Entonces, Él nunca podría decir a alguien que en un entonces fuera su oveja, nunca podría decirles algún día, yo nunca te conocí, porque sería mentira, porque Él dice, yo conozco a mis ovejas. Nosotros quienes fuimos salvos por la gracia de Dios también somos preservados, reservados con esta misma gracia de Dios. La gracia de Dios que nos salvó también nos sostiene, nos mantiene salvos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí en este versículo? No de gente que perdió la salvación, sino que está hablando de gente que a lo mejor hablaban como cristianos, se vestían como cristianos, se movían como cristianos, se llevaban con cristianos, no sé, pero no fueron salvos. Eran cizaña. Esto es algo que nos dice. ¿Y qué va a pasar con la cizaña? La cizaña será echada en el horno de fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es necesario que tú hagas para que vayas al infierno? La respuesta es sencilla. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú ya mereces el infierno. Ya estás condenado al infierno. Pero la Biblia nos enseña que tú te puedes arrepentir y creer en el Señor Jesucristo para la salvación. Escucha lo que dice Juan 3:17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este momento? Si tú no eres salvo, ¿qué tienes que hacer para ir al infierno? Nada. Porque ya has hecho todo lo que necesitas hacer para ir al infierno. Ya eres pecador, has pecado contra Dios,
has infringido la ley de Dios, no has creído en Jesús como tu Salvador, no tienes que hacer nada para ir al infierno. Pero sí, Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte y creer en Jesús. Lo único que tienes que hacer es creer que Él murió por tus pecados, creer en la sangre que Él derramó por tus pecados, creer que fue sepultado y creer que resucitó. Si tú le pides la salvación, tú serás un hijo de Dios, habrás nacido de nuevo, habrás recibido vida eterna. Y si tú estás viendo y dices, yo no sé si voy al cielo, o si voy a ir al granero, o si voy a ir al horno de fuego, si tú no sabes a dónde vas, te animo, por favor, que puedas creer en Jesús y ser salvo. Arrepiéntete, no esperes más. Y si tienes preguntas de eso, no está muy claro, por favor, acércate, escríbenos, puedes enviarnos un mensaje o comentar o escribirme por WhatsApp. Lo que sea, como podamos servirte, cuenta con nosotros. Cristiano que estás viendo ese video, mi hermano en Cristo, persona que tiene certeza de su salvación, mi pregunta sería, ¿qué tienes que hacer tú para que tu familia, para que tus amigos, para que tus colegas, tus vecinos vayan al horno de fuego? ¿Qué tienes que hacer? Absolutamente nada. Ellos ya están condenados al infierno porque no han creído en Jesús. Pero es por eso que el Señor dice en Judas 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Nosotros debemos ver que gente va rumbo al infierno y con compasión y con amor y temor al Señor, nosotros debemos arrebatarlos del fuego para que Dios les pueda salvar. Nosotros, conociendo el temor del Señor, debemos convencer a los hombres, rogarles que se reconcilien con Dios. ¿Qué tengo que hacer para que mis conocidos vayan al infierno? Nada. Y lamentablemente es lo que muchos de ustedes están haciendo. Es lo que yo muchas veces hago. No hago nada. Soy como un bombero que ve a un incendio y que no hace nada. Soy como un bombero que ve que está pereciendo un niño en una casa con incendio y no hago nada. Hermanos, no seamos así. Abramos la boca por Jesús. Seamos valientes. Prediquemos el Evangelio con denuedo. Llevemos este mensaje sanador, este mensaje de esperanza, el mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. Nosotros siempre vamos a estar felices por haberlo hecho. Qué bueno poder estudiar juntos la parábola del trigo y de la cizaña. Que no sea solamente para llenar la cabeza con conocimiento, sino que sea para cambiar nuestras vidas, ¿cierto? Para llenar nuestras vidas con la palabra de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Dios te ayude a hacerlo, hermano, esta semana. Que me ayude a mí también es lo que nosotros necesitamos. Si necesitas alguna cosa, por favor, háblanos. Y si estás interesado en congregarte presencialmente y no estás en el grupo de WhatsApp de la iglesia, por favor, avísanos para que podamos hacerte llegar la información correspondiente para poder congregarte presencialmente en las instalaciones de la iglesia esta semana. Dios les bendiga a cada uno. Les amo y les envío un gran abrazo.